Buenos días a todas las personas que nos están escuchando y viendo en La Llave Maestra. Hoy tomaremos un tema muy interesante que se llama la transformación de empresas familiares post-COVID, que creo que es todo un reto. No es lo mismo la empresa familiar antes que después de esta pandemia que hay a nivel mundial. Y bueno, para tal situación tenemos de invitados a Mariano Arredondo, que es consultor independiente de institucionalización de empresas familiares y gobiernos corporativos. Es tu primera vez aquí con nosotros, Mariano. Muchas gracias, bienvenido. Gracias, Iván, por la invitación. Y sí, aquí estamos la primera vez, pero con mucho gusto de platicar sobre este tema. Gracias, Mariano. A Mario Rizzo, escritor y especialista en temas de institucionalización y gobierno corporativo de empresas familiares también. Tu primera vez aquí con nosotros, Mario. Bienvenido y muchas gracias. Igualmente, muchas gracias, Iván, por la invitación y estamos aquí a sus órdenes. Gracias, Mario. Y a Juan de Dios Barba, ya un invitado constante de aquí de estas mesas de análisis, que presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Coparmex. Juan de Dios, muchas gracias y nuevamente bienvenido hasta tu casa. Muchísimas gracias, Iván. Un gusto saludarles y adelante. Pues bueno, iniciemos con este tema que creo que es una parte medular de qué va a pasar, ¿no? O sea, yo acabo de pasar por la mañana por algunas calles como Mazarik y se ven lugares en renta, en venta, en La Condesa, lo que antes ocupaban tal vez algunos negocios familiares, en las empresas, en las micro, pequeñas, medianas empresas. Y pues hoy vemos un gran inventario de inmobiliario en renta que no es sin lugar a dudas el resultado de muchas empresas, simplemente creo que familiares, creo que en México pocas existen que no sean familiares, que pues ya no pudieron más. ¿Qué retos, Mariano, se les pone enfrente? ¿Qué deben de hacer para regresar o para continuar las que aún están aquí vigentes? Bueno, por retos muchos, ¿no? Como sabemos, es una situación atípica, ¿no? En las empresas que hay en el país. Entonces, una situación que a lo mejor no estamos acostumbrados a prever, ¿no? A tener una visión o un fondo, por llamarlo así, financieramente hablando, sobre la situación que pudiéramos tener ajena a nuestra forma normal de trabajo, ¿no? Entonces, al momento que cae esta situación de pandemia, pues obviamente muchas empresas o la mayoría de las empresas no tienen ese flujo financiero, por ejemplo, bien estructurado, bien establecido, que pudiera hacerles en primera instancia pues mitigar la situación, porque no se sabía a ciencia cierta cuánto tiempo iba a tener esa afectación, ¿no? en materia económica. Entonces, pues es un primer punto que creo que las empresas en el país, en México, todavía no estamos acostumbrados a tener una educación financiera, ¿no? Un flujo sano que nos permita pues, tener, como se dice, ¿no?, coloquialmente, un colchón, ¿no? Para cualquier situación que no está prevista en nuestra propia actividad, ¿no? En nuestra propia forma de llevar el negocio, ¿no? Entonces, es mucho esa cultura del mexicano de no prever de cierta forma, ¿no? Porque pues eso también se traduce a veces de manera personal, el tema de cultura financiera. Entonces, prefiere uno, bueno, pues me está generando, tengo el flujo, entonces empiezo a malgastar, por llamarlo así, no significa que siempre el invertir en algo o hacer un gasto pues sea lo correcto. Entonces hay ocasiones que empiezan a gastar o en otras ocasiones pues el mismo dueño empieza a generarse más ingresos, ¿no? Que tampoco está mal, porque al final los negocios son para eso, ¿no? Para generar riqueza a los dueños, ¿no? Entonces, pero sí siempre dejar, como decimos, un colchón, ¿no? Para ciertas situaciones que pudiera suceder en el trayecto de la existencia de la empresa y que, bueno, desgraciadamente pues
no es así y el resultado es esto, ¿no? Varias o la gran mayoría de empresas sin tener ese colchón financiero y que se junta con muchas otras situaciones de pues, temas de mejora continua, de innovación, de institucionalización precisamente de empresas, ¿no? De no tener ese grado de formación a nivel empresarial, ¿no? En los negocios del país, que no les permitió aguantar la situación y buscar alternativas, innovar sus productos, meter soluciones pues de cierta forma inmediata, ¿no? Para poder mitigar o por lo menos subsistir en el tiempo. Entonces, pues son varias situaciones que se acomodaron de mala forma, ¿no? Pero que no les permitió a muchos seguir teniendo esa actividad. Sí, gracias, Mariano. Interesante tus recomendaciones y tu opinión. José, la educación financiera es básica, yo creo, para las empresas, ¿no? Sin duda, sin duda. Mira, yo creo que es una de las partes fundamentales y una de las causas por la que una empresa familiar, mediana, pequeña, vamos a decir, una pyme, fracasa. Creo que la cultura financiera les falta muchísimo y muchas veces confunden liquidez con utilidad. Pudieron haber tenido recursos porque cobran, vamos a decir, de contado, pero posiblemente no están generando utilidades. Entonces, ese factor tan importante y la falta de orden en sus contabilidades, que también, dicho sea de paso, en este tipo de empresas, prácticamente la contabilidad se lleva para cumplir con una obligación fiscal y no para tomar decisiones sobre de un negocio. Entonces, considero yo que aunado a la falta de cultura financiera, se presentaron otros factores en este evento de pandemia, ¿sí? Como pudo ser una transformación total en las formas de comprar de los consumidores, y esto también se ha convertido en uno de los principales retos de todas las empresas pymes familiares. Revisar su modelo de negocio y adecuarlo a las nuevas tendencias del mercado. Entonces, agreguemos que no se tiene una contabilidad adecuada para toma de decisiones, pues cuando se te suspende el flujo de efectivo, no sabes en dónde te encuentras parado, y con esta situación prácticamente lo único que te queda es pues prácticamente bajar la cortina, porque no tienes alternativa ni un análisis previo de cómo actuar. Entonces creo que es una oportunidad para que todas estas empresas formalicen su manera de tomar decisiones y que estas decisiones estén soportadas con documentación o con información, más bien dicho, confiable, que emane de unos estados financieros y una contabilidad debidamente hecha. Gracias, José Mario. Juan de Dios, con base a lo que dice José Mario, creo, y Mariano, que a lo mejor el tema de institucionalización para muchas también se debería de acelerar, ¿no? Por supuesto, como bien comentó Mariano y José Mario, tenemos una tormenta perfecta, quizá en el peor momento, en las peores circunstancias y no con el mejor capitán al frente del barco de nuestro país. Lamentablemente, ha habido muchas empresas que han tenido que bajar la cortina y esto ha sido, además de las circunstancias que se han presentado, además de la falta de cultura financiera, además de la falta de apoyos gubernamentales, yo creo que también hay que entender algunas cuestiones básicas de los negocios. Y tiene que ver mucho con la emocionalidad de las empresas familiares o de las empresas pequeñas. Y esta emoción es a veces el no entender que hay conceptos como los ciclos que
todo negocio, toda persona, toda relación nace, crece, se desarrolla y muere. No pasa nada con cerrar el ciclo, con bajar la cortina, dado que es una oportunidad para transformarnos, para recrear, para reinventarnos. Hay que hacer una evaluación de cómo están los negocios. Hay que entender que prácticamente en el 80% de los negocios familiares, el ciclo concluyó en la forma como lo conocíamos, que necesariamente tendremos que hacer una transformación. Transformación desde la administración, la toma de decisiones, la forma como contacto a los clientes, la forma como doy a conocer mis productos y mis servicios. Es una transformación total. Y esto implica hacer una revalorización de la viabilidad que tiene el negocio como lo venía yo manejando. Es decir, hacer un análisis de las fuerzas, de las debilidades que tiene mi negocio, las oportunidades y amenazas que tenemos en el entorno externo, es decir, un análisis FODA, para determinar si esa ventaja competitiva que me permitió mantenerme como negocio durante varios años, hoy sigue vigente. O hay que transformarla, o hay que identificar una nueva ventaja competitiva. La ventaja competitiva será la respuesta a la pregunta ¿por qué me van a comprar a mí en lugar de comprarle a otro? Y si esta ventaja competitiva es sostenible en el tiempo, entonces el negocio tiene viabilidad. Si no es sostenible en el tiempo, entonces quiere decir que debemos de transformar, concluir este ciclo, reinventarnos, buscar nuevos productos, nuevas alternativas o nuevos servicios que pueda yo ofrecerle a la gente. Creo que es muy importante no caer en el pesimismo absoluto ni en la depresión, sino entender que si las circunstancias han sido negativas, nos da una enorme oportunidad de vida de transformar aquello que veníamos haciendo y quizá en un nivel de cierto confort sin innovar. Hoy tendremos que innovar necesariamente en todas estas formas. Ese sería mi primer comentario. Muchas gracias, Juan de Dios. Mariano, regresamos contigo con base a la plática que hemos llevado en este momento. Creo que es muy importante que las empresas familiares aprendan lo que está viviendo y dejen intervenir a todas las generaciones, ¿no? Si es que las hay, desde el más viejo hasta el más joven, para la reinvención de los negocios. Sí, exactamente, y es una parte que también adolece la empresa familiar, ¿no? Cuando está el fundador dirigiendo la empresa, ¿no? Y llega la generación a incorporarse en las actividades de la misma empresa, pues siempre el fundador es el que sigue teniendo la batuta y todo, pues porque fue el que creó el negocio, el que tiene el know-how, el que tiene las experiencias de ir llevando la empresa, ¿no? En el tiempo, tiene las relaciones, los contactos, en fin, es el que hizo de alguna forma toda la empresa en general, ¿no? Pero sin embargo también, que también mucho sucede en las empresas familiares, es que normalmente esos fundadores, como están más dedicados, o la mayoría de las veces más dedicados a la operación, ¿no? Los temas estratégicos quedan un poco de lado, ¿no? Sí. Se enfocan más al tema operativo porque como ellos fueron los creadores, pues ellos saben cómo quieren vender el producto y cómo quieren llegarle al cliente, y entonces se siguen operando y nunca dan el salto hacia el tema estratégico, ¿no? Dejar de operar para estar ya realizando planes estratégicos hacia dónde voy a llevar la empresa, con qué dirección, qué es lo que quiero que tenga nuevo la empresa, ¿no? Entonces, es un tema como, por ponerle algún nombre, como tema de actualización, ¿no? Entonces, se quedan enfocados en la operación y no hay esa parte de actualización. ¿Por qué? Porque a lo mejor la operación, pues como te lleva y no te permite que salgas a visualizar cómo está el entorno, ¿no? Cómo hay nuevas formas de operar, sí. No toda la misma empresa, ¿no? Entonces, al momento que llega en la parte nueva de la familia, que trae esas ideas innovadoras, esa forma de ver el negocio diferente, obviamente por el tema de estudio que hayan tenido, empieza a haber de alguna forma ese choque de posturas, ¿no? Entre el fundador y los hijos o los posibles sucesores a la empresa. Entonces, que de alguna forma también empieza a generar conflictos internos,
internos, ¿no? Y esos conflictos, y son conflictos internos de familia, básicamente, ¿no? Porque es el padre y el hijo y tienen dos posturas que se contraponen y pues el papá, por ser el papá, es el que tiene la batuta y el hijo pues no logra convencer al papá, ¿no? Entonces, eso de alguna forma también permea en la empresa, ¿no? Entonces se empiezan a generar conflictos en la familia que después se traducen en conflictos en la misma empresa y empieza a hacer que haya decrecimiento, ¿no? Que empiece de alguna forma a afectar los resultados de la empresa y es cuando llega el momento de transferir la estafeta, ¿no? Como le llamo yo, hacia las nuevas generaciones, pues es donde, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Porque nunca se previó el tener un plan de sucesión, ¿no? Que es parte del tema de institucionalización de una empresa, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo le hacemos para darle la estafeta? O en casos ya más delicados, complicados como ahorita con la pandemia, que el fundador desafortunadamente ya no está, ¿no? Se da el rompimiento en la forma de operar en la empresa y llega el sucesor, pero sin estar preparado, ¿no? Sin estar previamente incorporado y conociendo la operación. Entonces, ese tipo de situaciones pues, hacen que la misma empresa empiece a crecer y que de alguna manera no le permita trascender, ya ni en las generaciones, pero hay veces que en el corto tiempo o en mediano tiempo, ¿no? Entonces, pues son situaciones que sí, que la institucionalización de la empresa, ¿no? Tanto en la parte familia como en la parte empresa, se necesitan hacer, ¿no? Y llevar a cabo dentro de la misma organización, pues para que este tipo de situaciones estén de alguna forma planeadas, ¿no? Y sabemos las estadísticas, ¿no? Nada más para dar un dato rapidísimo del total de empresas que hay familiares en el país, solamente el 33% pasa a una segunda generación. Entonces, imagínate la mortandad de empresas que hay y que de alguna forma también dañan la economía del país, porque se hacen todos los esfuerzos, ¿no? Para generar empresas, para generar empleo, para generar economía, tanto personal como a nivel país, pero que al final pues, se van a quedar en un momento nada más, ¿no? Y entonces tiene que venir una segunda oleada de creación de empresas y no hay continuidad y eso pues de alguna forma afecta a la economía tanto de las familias como del propio país, ¿no? Muchas gracias, Mariano. Sí, es cierto todo lo que estás mencionando aquí y un gran reto para las empresas. José, ¿cómo dar los primeros pasos a la institucionalización y agregar a estas nuevas generaciones? Buen punto, Iván, muy buen punto. Miren, mi experiencia, el primer paso es la aceptación del fundador. Suena fácil, pero es lo más difícil. O sea, al final del día, si el fundador no quiere institucionalizarse y seguir haciendo las cosas como tradicionalmente las había venido haciendo, porque también dicho sea de paso, tuvo éxito o ha tenido éxito, ¿no? En su trayectoria empresarial, considera que no es necesario hacer ese cambio o ese proceso de institucionalización. Entonces creo que todos los que nos dedicamos a estos temas, con los que comparto el panel del día de hoy y muchos colegas y profesionistas más, deberemos de generar esa cultura y las instituciones, demostrar las ventajas y la probabilidad de vida que hay entre una empresa institucionalizada y una empresa no institucionalizada. Lo comentaba Mariano de las muertes prematuras en el cambio generacional, de que solo pasa un 33% a la segunda generación. La probabilidad de que incremente este porcentaje si una empresa ya está institucionalizada. Sí. Estadísticamente podemos decir que una empresa institucionalizada tiene un 50% más de probabilidad de vida que una que no lo está. Sin embargo, muchas veces esta información o esta trascendencia de este proceso no lo conoce el fundador o el líder de la empresa y por lo tanto difiere este proceso y en ocasiones ya cuando lo quiere realizar ya es tardío, ¿sí?
Es muy importante también, lo comentaba el otro ponente, la parte emocional. La parte emocional de saber tratar esta combinación de juventud y experiencia y de saber compartir innovación con tradición, creo que eso garantiza que se logre una mezcla perfecta para que este tipo de instituciones en un futuro tengan trascendencia. Y demuestra esta la Armas Beretta, que sigue siendo tradicional en Italia, no cambió su oficina central, está donde se fundó, siguen haciendo esas pistolas preciosas a mano y también tienen innovación con armas de primer mundo, atacando dos mercados, ¿sí? Entonces es importante esta mezcla, pero lo más importante es que el fundador o líder acepte que esto es una ventaja competitiva contra quien no está institucionalizado, ¿sí? Gracias, José Mario, y muy interesante. Voy a retomar contigo, Juan Dios, una frase que dijiste sobre la tormenta perfecta. Y es cierto, creo que en esta tormenta perfecta habrá muchas lanchitas, muchos barcos que perezcan en el camino y solamente unos cuantos que sigan adelante. Creo que esta es la oportunidad que debe de ver la pyme, ¿no? De que si se transforma de esta empresa familiar a una empresa institucional, aunque sea chiquita, va a surgir o va a poder seguir avanzando más adelante. Correcto. La institucionalización es una herramienta fundamental para garantizar la supervivencia de las empresas. Y las crisis son oportunidad. Por eso es que en los países asiáticos hemos visto un gran desarrollo en los últimos 40 o 50 años, porque lejos de estar esperando solamente apoyos gubernamentales que son necesarios, pero que obviamente tendrían que ser solamente temporales, lo que hacen es una revalorización interna de lo que están haciendo y ven los retos como una oportunidad. Esta tremenda crisis es una gran oportunidad para que esos pequeños negocios replanteen sus ideas, puedan ver nuevos nichos de oportunidad. Decías hace rato, y lo acabo de ver también el fin de semana, en una plaza comercial de alta plusvalía, ahí en Polanco, en donde prácticamente el 35% de los locales comerciales estaban vacíos. Bueno, sabemos en la parte empresarial que estos locales en las plazas normalmente son muy caros. ¿Qué es lo que va a traer esto como consecuencia? Pues al haber más oferta y menos demanda de esos locales, necesariamente el precio de los arrendamientos tendrá que ajustarse, y al ajustarse puede ser un momento de oportunidad para esas pymes que no habían podido incorporarse a ese tipo de mercados. Es un ejemplo solamente. Yo agregaría a lo que muy bien dijo José Mario, de que el punto inicial para la institucionalización de la empresa es la voluntad que tenga el fundador de hacer ese cambio y de sentar las bases. Yo agregaría que en esa relación padre-hijo que decía Mariano, pues tiene que haber una tercera figura dentro de esa trinidad, y esa tercera figura es un asesor externo. Es muy difícil que la generación de este cambio, que además se ve, digamos, contaminada por la relación familiar entre los ascendientes y los descendientes de forma natural, en donde hay una parte más conservadora y hay una parte más rebelde o innovadora. Esto podría ser muy bien atemperado y debe ser atemperado por un tercero profesional que conozca de los procesos administrativos, que conozca de las finanzas y la contabilidad y que conozca las leyes y le pueda traducir el lenguaje del joven al adulto, o del adulto al que es más joven, porque luego dicen las mismas palabras, pero para ambos tienen un significado distinto. Y a la primera chispa se enciende y entonces mandan a volar todo el proceso. Y muchas veces esa labor de intermediar entre ellos es fundamental, más allá del aporte técnico que por supuesto podemos dar con las herramientas que hemos aprendido tanto en la academia como en la experiencia empírica. A veces es simplemente calmar los ánimos, estructurar las acciones con un calendario, con unos objetivos, instaurar un consejo de administración formal, que aprendan a que si se entra al consejo de administración, los temas son de la empresa,
y nada más la empresa, y saliendo de ese mini consejo de administración se podrán ver otros temas, y que los temas de la casa se queden en la casa y viceversa, en relación a la empresa. Reglas tan sencillas, pero que no existen en un enorme número de empresas familiares. Sí es muy importante una guía, un acompañamiento de alguien que conozca el proceso. Y no necesariamente esto tiene que ser demasiado caro, porque es algo que asusta mucho a las empresas pymes, sobre todo. Puede haber buenos asesores, sabemos buenos asesores que podemos de una manera razonada establecer un honorario y llevarlos a buen término. Inclusive esta crisis da la oportunidad para que muchos pues vayamos acompañando a las empresas incluso a resultados. Si te va bien, a mí me va bien. Si te va mal, pues no me pagas. Ese es un compromiso personal con un sentido empresarial que le podemos aportar a esas pymes. Totalmente de acuerdo, Juan de Dios. Creo que es muy importante entenderlo para poder seguir adelante, ¿no? El país lo necesita, si no vamos a estar en una crisis, pero ya lo dijo nuestro capitán, ¿no? Cada quien haga lo que le corresponde, no habrá ayuda externa, no habrá ayuda gubernamental, y creo que está en la mente de cada uno hacer lo que le corresponde en estas empresas familiares. Mariano, me regreso contigo. Tocó ahorita, Juan de Dios, un tema, el papel del consultor, el papel del asesor, el papel del acompañante, ¿no? ¿Qué es el papel que va a jugar esta persona? Ya lo expresó Juan de Dios, pero me gustaría escucharlo de ti. Sí, de hecho, es parte que también quería complementar de lo que había dicho Juan, ¿no? En el tema de institucionalización, precisamente una parte fundamental de ese proceso, tanto en la familia como en la empresa, es el independiente, ¿no? El asesor externo, que en estos términos sería el consejero independiente, ¿no? El que es ajeno a la empresa, ¿no? Y ese es el que va precisamente a ayudar a hacer esta mediación que comentaba Juan, ¿no? A hacer en caso de la familia, bueno, el que traduzca las situaciones de un lado para otro, el que haga mediar las situaciones, el que de cierta forma vea esa parte de convencimiento por el lado del fundador que se debe de realizar y mostrarle, ¿no? Las razones del por qué de existir, y también por el lado del sucesor, pues que esté convencido de lo que va a tomar y las responsabilidades que van a venir al momento de que él tenga el liderazgo, ¿no? Entonces, esta parte del consejero independiente es fundamental en la familia y también por el lado de la empresa, ¿no? Porque es la persona que va a estar en el consejo de administración analizando la información que se genera de la operación misma de la organización y que de alguna forma con el expertise que tiene, ¿no? Y siendo en un momento dado parte de comités que se deban de implementar en este tema de institucionalización, bueno, pues va a hacer las sugerencias, las recomendaciones, hasta de cierta forma las críticas, ¿no? O el cuestionamiento hacia el tema financiero o de ventas, no sé, dependiendo de la expertise que tenga el consejero, ¿no? Al final es quien va a estar metiendo toda la carne al asador, por decirlo coloquialmente, para que se den los resultados dentro de la organización, porque normalmente, como es ajeno a la empresa y existe una independencia mental en esa figura, pues tiene toda pues la tranquilidad, ¿no? de poder cuestionar hasta el mismo fundador, que en algunas ocasiones era ese tema de consejería, bueno, tradicionalmente venía siendo pues manejado de otra forma, ¿no? Ahorita ya el tema de consejería ya es más profesional, de consejeros sí. en ciertas organizaciones. Entonces, ya es un tema profesional, es algo de compadrazgo, de amigo, pues vente que seas consejero y al final no me vas a cuestionar porque eres mi amigo y pues mientras sigamos siendo esa relatora, haciendo lo que yo creo más conveniente. Y ahí se pierde nuevamente el tema de institucionalización, ¿no?
la independencia del consejero te va a dar esa independencia para poder tomar las decisiones en pro de la misma organización y de la familia también, porque al final pues viene dentro del paquete, ¿no? La familia es la familia empresaria. Entonces, es un tema que se debe de tener muy presente al momento de institucionalizar la empresa, ¿no? El tema del consejero. Muchas gracias, Mariano. José Mario, me regreso contigo y te pregunto, ¿por qué parte de la institucionalización nos debería de llevar a tener un gobierno corporativo? Bien, mira, en mi proceso de acompañamiento como consultor de empresas familiares y de institucionalización, yo sugiero siempre empezar por institucionalizar la familia. ¿A qué me refiero con esto? A que hagan su protocolo familiar, ¿sí? Porque en muchas ocasiones me ha tocado que la empresa está debidamente institucionalizada, ¿sí? Inclusive tiene gobierno corporativo, que ahorita platico de gobierno corporativo, pero la familia no. Entonces, en el momento en que cambia de dueños, de propietarios, como la familia no está institucionalizada, no sabe qué hacer con la empresa y empiezan los conflictos entre hermanos, ¿sí? Y generalmente terminan por cerrar la empresa, por venderla y conflicto entre ellos. Entonces, dentro del proceso de institucionalización, mi recomendación es primero institucionalizar a la familia. Y hablo de institucionalizar, es establecer sus reglas básicas con relación a los negocios, que se plasman en un protocolo familiar. En ese protocolo familiar se define, por ejemplo, qué necesitas de requisitos para trabajar en la empresa familiar. No es un derecho de familia, es separar el concepto negocio del concepto familiar. Familia, ¿sí? Ajá. Si vas a trabajar en la empresa, vas a cumplir igual que como cumpliría un externo o uno no familiar. Generalmente esa relación no reglamentada genera que la familia no cumpla con los requisitos de institucionalización que tiene la empresa, ¿sí? ¿Y qué es institucionalizar? Para decirlo más sencillo, es profesionalizar o que la empresa no dependa de personas en específico, sino que dependa de puestos en específico, ¿sí? Oye, el director general no es Iván, Ajá. ¿sí? Es el director general. Puede ser Iván, puede ser Mariano, puede ser Pedro, ¿sí? Teniendo todas esas bases de procesos, políticas, procedimientos, organigramas, ya tienes la base para implementar gobierno corporativo, ¿sí? Sí. Que es, pues prácticamente, quién ejecuta, que es el director, quién es el estratega, que es el consejo, y quién es la propiedad, que es la asamblea de accionistas. Tener debidamente separados los roles de propiedad, consejo y ejecución, ¿sí? Okay. Cuando ya tienes esos tres órdenes de gobierno, tienes gobierno corporativo, obviamente en el consejo te apoyas con comités de apoyo a especialistas, riesgos, auditoría, evaluaciones, compensaciones, ¿sí? Planeación y finanzas. Y es donde entra la figura del consejero independiente, que le resta, vamos a llamarle así, poder al fundador en la toma de decisiones y que se tomen decisiones colegiadas en beneficio de la empresa. Gracias.
Muy bien, José Mario, me parece muy interesante. Perdón, estaba aquí tomando notas de algunos de tus comentarios. Y, y pues bueno, aprovechándote, José Mario, ya para despedirnos, ¿qué consejo le podemos dar a la gente que nos ve, nos escucha, desde tu punto de vista profesional en esta materia de las empresas familiares? Mira, el primer consejo que me gustaría dejarles es precisamente que no le tengan miedo a formalizar su empresa, ¿sí? De la mejor manera posible, de acuerdo con sus recursos. ¿En qué sentido? En que tengan orden, ¿sí? Tengan una contabilidad que les ayude a tomar mejores decisiones y una parte que descuidamos la mayoría, que tengan una evaluación y control de los riesgos. Al final de cuentas, todo esto que nos generó la pandemia, se nos materializaron los riesgos, como lo señaló Juan, en la tormenta perfecta. No estábamos preparados ni en lo más mínimo para un cambio de escenario. Entonces es importante que dentro de esta nueva cultura de emprendedurismo y de empresa familiar se considere también la evaluación de riesgos. Ok, muchas gracias, José Mario, y nuevamente muchas gracias por tu participación. Muy interesante, gracias por todos tus conceptos y consejos que le has dado a la gente que nos está escuchando y viendo. Muchas gracias nuevamente, José Mario. Mariano, me regreso contigo, tus consejos y recomendaciones para la gente que nos escucha sobre este tema tan importante, la transformación de las empresas familiares post-COVID. Precisamente este tema de institucionalización, pues es una herramienta que tienen las empresas para poder poner mejor la administración de la empresa, ¿no? Ponerle orden en la empresa, orden en la familia, y que eso les ayude a seguir generando lo que empezaron a construir, ¿no? Desde sus inicios. Entonces, bien lo dijo Mario, no hay que tenerle miedo a la institucionalización, no se pierde la propiedad de la empresa, no se pierde la dirección de la empresa, no se pierde la autonomía de la empresa por institucionalizarla, ¿no? Al contrario, vas a tener más ojos para que puedas precisamente darle una mejor dirección y una mejor operación a tu organización. Entonces, es una herramienta muy, muy, muy importante que se debe de tener en cuenta y que se debe de llevar a cabo para que precisamente lo que tú empezaste en algún momento, pues siga trascendiendo, ¿no? Y trascendiendo en corto, mediano plazo, o que es el beneficio que trae la institucionalización, ¿no? Hacia las siguientes generaciones. Entonces, es perderle ese miedo, como dice Mario, a la institucionalización y entenderla y llevarla a cabo. No hay por qué dudar de que esta metodología te pueda funcionar en tu empresa. Es una metodología que pues ya está aprobada en muchas empresas, ¿no? Y tanto pequeñas, medianas, como transnacionales. Entonces, es simplemente convencimiento del propio fundador, de los propios dueños de la empresa, en que esta puede ser una forma más o una herramienta más que les ayuden a seguir generando lo que ellos precisamente andan buscando, ¿no? Pues de alguna forma riqueza personal y generación de empleo y riqueza económica para el mismo país, ¿no? Muchas gracias, Mariano. Al igual, grandes aportaciones de tu parte para la gente que nos escucha. Espero verte pronto nuevamente. Muchas gracias, Mariano. Gracias. Gracias, Iván. Hasta luego. Gracias. Y finalmente, Juan de Dios, tus consejos y recomendaciones desde tu punto de vista como asesor y consultor, siempre interesantes. Muchísimas gracias. Pues bueno, yo creo que el primer convencimiento que tienen que tener las empresas familiares es que esta crisis que no estaba prevista, al menos no con esta profundidad y con estos efectos, representa al mismo tiempo una gran oportunidad. Oportunidad para reforzar si lo que tenemos funciona, oportunidad para fortalecer si estamos débiles,
oportunidad para transformar si lo que tenemos ya no nos funciona. Y creo que hay muchos ejemplos de cómo pequeñas empresas ahora durante la pandemia se reconvirtieron y hoy son proveedores de salud, y hace 2 o 3 años ni siquiera se imaginaban que iban a estar en ese giro. Y estoy hablando desde algo tan elemental como puede ser un cubrebocas hasta tapetes sanitizantes y otras cosas. Los mercados van cambiando, tienen ciclos, hay que aceptarlo como tal. Y lo que nunca debemos perder es el espíritu empresarial. Ese espíritu empresarial bajo un convencimiento también. Las empresas que no se formalizan, que no se institucionalizan, no tienen posibilidades de crecer. Las empresas que se mantienen en la informalidad están condenadas a tener un cierto límite ahí, hasta un cierto tope. Podría llegar a ser satisfactorio para algunos, pero la verdad es que para la gran mayoría resulta frustrante. La forma de crecer es sentar bases firmes, cimientos firmes, tener, como decía José Mario, su organigrama, sus funciones muy bien definidas, el protocolo de familia, tener también un war room, un cuarto de guerra para atender las emergencias, como algunas que se están presentando ahorita, y que también se permee hacia el personal qué es lo que está haciendo la empresa para salir adelante, porque muchas veces esas planeaciones, esas reestructuras se hacen en la cabeza. Sin embargo, hay mucha inseguridad en los niveles inferiores en el personal. Hay que involucrarlos y que compartan el por qué se están tomando cierto tipo de decisiones. Hace unos minutos antes de entrar a este foro, había la discusión en un chat de un negocio en donde pues el contador decía, es que ya cerré el negocio con el banco, o la negociación con el banco, me va a esperar 3 o 4 meses, si le pagamos mañana tal cantidad. Sí, pero del otro lado esa liquidez la necesitas mañana para comprar materias primas o dejas de producir lo que está generándote el ingreso, que es la venta. Entonces, no es que querramos quedar mal con un banco, es decirle al banco, espérame tantito, primero déjame comprar materias primas y con lo que gane de aquí, entonces ya te pago a ti. Es ir ordenándolos, pero trabajar todos en la misma línea. Eso creo que es fundamental, que el objetivo sea común, que se entiendan el porqué de las estrategias y que se compartan los planes estratégicos de renovación o de crecimiento o de recuperación. Ese sería mi mensaje final. Muchas gracias, Juan de Dios. Nuevamente, muchas gracias por participar en esta mesa de análisis. Y quiero agradecerles a los tres, José Mario, Juan de Dios y Mariano. Creo que fue una mesa excelente. Creo que es una mesa de análisis muy importante para la gente que nos va a escuchar. Conceptos muy claros, conceptos muy firmes y tajantes, que creo que es lo que necesita un poquito de sacudida hoy esta parte emprendedora del país. Muchas gracias y espero verlos nuevamente acompañándonos en estas mesas de análisis. Gracias. Gracias, Iván. Gracias, José Mario. Gracias, Mariano. Gracias. Mucho gusto. Gracias, Juan. Hasta luego, Mario. Gracias, Iván. Gracias.